Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a analizar dos temas muy polémicos. Primero vamos a discutir la semana de inicio del gobierno de Donald Trump y la respuesta de México. Después vamos a examinar el Latinobarómetro que indica que los mexicanos están muy satisfechos con la democracia en el país. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, ya transcurrió la primera semana del gobierno de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ha dado muchísimo de qué hablar, con sus órdenes ejecutivas, con diversos discursos, los señalamientos a México, la deportación de migrantes indocumentados, todo lo que ocurrió ayer con el gobierno de Colombia, en fin, y también pues vale la pena analizar cómo ha sido la respuesta del gobierno mexicano en esta primera semana de Donald Trump. Le doy la bienvenida para debatir este tema a los colaboradores de la mesa de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches, Leo, Javier. Buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez, Chucho, hola, Leo. Buenas noches. Y Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Colega. Bueno, pues vaya semanita, ¿no? Se ve la diferencia entre Trump 1.0 y Trump 2.0. Chucho, ¿cómo lo viste? Bueno, sí, creo que la diferencia es enorme. Vemos a un presidente con mucho foco, con mucha prisa, que aprendió de sus errores de su primera experiencia en la Casa Blanca y que no pierde ni un segundo para ir en esta estrategia disruptiva. Creo que esa es la marca esencial de estos días, esta presidencia que está pues volando el piso en muchas órbitas de la política norteamericana, que está rehaciendo el gobierno federal, que está lanzando señales al mundo de una forma muy hostil, y que incluso llega, me parece, al extremo de reconsiderar qué es lo que significa ser norteamericano. Quizá esta no es una de las órdenes más relevantes de su cascada de decretos, pero yo creo que es muy significativo el hecho de que Donald Trump está tratando de redefinir nuevamente cuáles son los requisitos para ser miembro de los Estados Unidos. Y esta idea de arrancarle a las personas que puedan nacer en los Estados Unidos sin los papeles de sus padres en orden, pues es creo que el símbolo de esta ambición radical de Donald Trump, ¿no? Que por cierto es inconstitucional, hay que decirlo, está en la Constitución. Ostentosamente anticonstitucional, sí. Y yo creo que ese es otro dato relevante, el que no solamente está pues rompiendo con hábitos diplomáticos, sino que también está pues tratando de empujar los límites de la ley hasta el máximo tope, poniendo el desafío en la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Leí varias de las órdenes ejecutivas que están en el sitio de internet de la Casa Blanca, muy bien redactadas en términos comunicativos, perfectamente para su base. O sea, tiene muy claro Donald Trump que lo que hay que darle es carne a su base electoral, ¿no? Carne roja. Sí. Pues lo que vivimos ese primer día en particular, pero toda la semana, para mí la verdad fue como un bombardeo. Sí. Él resumió en su discurso de Davos, que dio a distancia, sí, el día jueves, si mal no sí, recuerdo, y que les recomiendo a nuestro auditorio si se quieren ahorrar todo. Es un muy buen resumen, me parece, de su visión. Dice que lo que está promoviendo es una revolución del sentido común, y eso es justamente lo que me parece subyace todo este bombardeo, porque
lanza una bomba, otra bomba, y todas son para destruir, desde luego, el legado de Biden y de los demócratas, pero en general también para destruir toda idea compartida de límites, de qué es lo posible, qué es lo admisible. Todo esto él lo hace saltar por los aires. En general, el tono y el alcance de todo lo que anuncia en los decretos presidenciales, para usar, digamos, el término mexicano, sí, que son todos aquellos actos del Ejecutivo que puede hacer o tiene facultad para hacer, en principio, que no requieren pasar por el Congreso, y por eso puede hacerlo desde el primer día firmando estos decretos. Todo el tono es absolutamente hiperbólico, exagerado, como es siempre él. Trump, sí. Donde lo que me parece que busca siempre es engrandecer su figura, engrandecer su poder, y una cosa que a quien no lo haya leído les recomiendo, El arte del negocio, creo que da muchas pistas para entender a Donald Trump. ¿Nos estás recomendando que leamos a Donald Trump? Me parece que si queremos Parece entenderlo, que no lo escribió Donald Trump, bueno, por cierto, pero digamos, les estoy recomendando, si queremos entender de dónde viene, ¿sí? Me parece que tiene ahí elementos, cachitos, por lo menos. Hay elementos, hay una parte sobre todo por sobre la influencia, el término en inglés, no hay una traducción exacta sobre leverage. Me parece muy interesante. Siempre busca, cuando estás haciendo un negocio, es un libro que escribe Trump, o medio escribe Trump con otra persona, a la que se le da crédito, hay que decir, en el título, en donde cuenta su historia como empresario de los bienes, de las bienes raíces. Y en un momento dice, entre los elementos fundamentales de un negocio, como él lo plantea, de un trato bien hecho, es siempre tener leverage, esta influencia. Es que tener fichas, pero que para lo negociar. Define muy sencillamente como que tú tengas algo que el otro quiere. Exacto. A veces está fácil, tú tienes el terreno de al lado que el señor de la casa quiere, pero a veces no lo tienes, entonces te lo tienes que inventar. Por ejemplo, generando algún tipo de catástrofe para el cual tú eres un salvador. Claramente me parece que está aplicando eso de todo es una catástrofe y yo soy el salvador. Yo diría que del conjunto, el número, el más alto del que se tenga registro de decretos ejecutivos, de decretos presidenciales en el primer día de gobierno, podemos dividirlos de diferentes maneras. Unos son carne roja para su base social. Todo esto, por ejemplo, de ya no recibirán la ciudadanía los hijos de aquellos que estén en situación ilegal. Y todo lo de inmigración tiene que ver, anti-inmigrante, tiene que ver desde mi punto de vista con darle a su base. Pero también busca digamos, agradar, estar contentos, dejarlos contentos a la otra parte fundamental de su coalición, que son los grandes empresarios, sobre todo del sector de alta tecnología. ¿Qué les da en general a los empresarios y en particular a ellos, que los tiene absolutamente radiantes? La oferta de desregulación y la oferta de bajarles los impuestos. Así es. Javier, ¿cómo viste la primera semana de Donald Trump? Pues Trump, ¿no? Totalmente esperado, pero totalmente abrumador al mismo tiempo. Por más que sabíamos que iba a ser algo así, aún así yo me sentí totalmente abrumado, coincido con todo lo dicho. Agregaría que es carne roja, sí, pero también es carne roja para movilizar, conseguir apoyo para lograrlo. Claro. Es decir, es su agenda, es su agenda genuina. Sí. Y en efecto tiene un componente disruptivo gigantesco, pero yo veo en Trump 2.0 una ambición no solamente de disrupción, sino de imponer un nuevo orden, tanto global como nacional. Incluso uno podría hablar de cambio de régimen. Es profundamente ambicioso, una ambición que yo no vi en 2017. Y en efecto está muy bien redactado, tuvieron 4 años. Sí. Y un gigantesco ejército de exfuncionarios de Trump en distintos centros de investigación. Y se ve que la Chief of Staff se ve que está haciendo su chamba. Muy buena. Muy buena. Es una mujer muy capaz, de mucha experiencia, que creo que pone orden
el orden que necesita Trump y que no tuvo la primera. Que no tuvo la Es un orden que no le estorba, que lo empodera y que facilita y que le da cauce. O sea, está muy bien pensado su equipo. Y la parte más aterradora de su equipo, desde mi punto de vista como mexicano, como ciudadano mexicano, es todos los temas que nos tocan, es pura gente capaz, pura gente con experiencia, y que también comparten la visión de Trump. Eso es lo que los hace un poquito aterradores desde mi punto de vista como mexicano. No son improvisados, no son, porque hay varios miembros del gabinete que dices, Dios mío, estos no. Los de seguridad, los relacionados a migración, el secretario de Estado, es gente, entre comillas, de primera. Y eso es lo que preocupa. Si fueran incompetentes, ignorantes, pues bueno, habrá metidas de pata, habrá situaciones problemáticas, pero con estos cuates sí hay que estar muy preparados a lo que viene. Totalmente. Déjenme ir a la respuesta de México. Y creo que aquí tenemos que introducir lo que pasó ayer en Colombia, ¿no? O sea, ayer nos dio una lección Gustavo Petro, presidente de Colombia, de lo que no hay que hacer con Donald Trump. Y creo que comparado, yo creo que, o sea, porque yo creo que con Trump es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día, one day at a time, ¿no? O sea, un día cada vez, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez. Entonces, creo que ha pasado una semana y creo que le ha ido relativamente bien a México con esta idea de Claudia Sheinbaum de mantener la cabeza fría. Porque ya vimos que cuando no se mantiene la cabeza fría, lo que le pasó a Colombia, que qué barbaridad, qué ridículo del señor Petro. ¿Cómo has visto? Yo coincido, creo que lo ha manejado hasta el momento bien la presidenta Sheinbaum. Me parece que no solamente tenemos ese ejemplo reciente del ridículo del presidente colombiano, sino también tenemos el precedente de algo que comentamos en esta mesa, que fue la premura con la que el primer ministro canadiense acudió a Mar-a-Lago. Javier Blanque estuvieron de inmediato muy en contra de esa reunión. Creo que fueron mucho más claros en lo que se estaba cocinando ahí. Y finalmente esa reunión no generó ningún lazo de confianza, no estableció un diálogo de respeto entre dos mandatarios, sino que sirvió a Trump para burlarse del primer ministro, al que llamó gobernador del gran estado de Canadá, ¿no? Frente a esas dos opciones estratégicas, a mí me parece que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es muy sensato, que es tratar de mantener, como ha dicho ella varias veces, la cabeza fría, no reaccionar inmediatamente a lo que dice las provocaciones de Donald Trump, no morder esos anzuelos que está lanzando todo el tiempo y bajarle la temperatura a eso que podría ser pues muy peligroso, que es el espacio público de la conferencia de las mañanas, en donde sí hay un terreno muy peligroso, en donde no se puede conducir la relación diplomática, la relación con el presidente de los Estados Unidos a través de la respuesta a las preguntas de la mañana. Entonces yo creo que lo ha hecho bien Claudia Sheinbaum. Tiene un atributo que yo creo que es muy importante en estos momentos, que es algo que vimos en el camino de la campaña, que es la disciplina. Claudia Sheinbaum es una mujer que se ha impuesto un libreto y lo sigue muy puntualmente. No la vemos ceder fácilmente a lo que pudieran ser provocaciones del exterior. El tipo de cambio estable, Trump diciendo vamos bien con México. Bueno, vaya, la primera semana, no voy a decir es de ensueño, porque de ensueño nunca va a ser de ensueño, ¿no? Pero pasamos la primera semana, pues tranquilos, podemos utilizar ese adjetivo, tranquilos, no sé. Sí, creo que Blanca. tranquilos, que no es poca cosa. Exacto. En medio de un bombardeo. Exacto. Y de un terremoto, algo así como al mismo tiempo.
Y coincido desde luego con lo que, bueno, no sé si desde luego, pero coincido con lo que dice Chucho, creo que ha sido sobre todo una respuesta cuidada y mesurada, desde un lugar en donde se mantiene la cabeza fría, es decir, no se deja ir por sus emociones, por su visceralidad. No es la primera vez que nos muestra Claudia Sheinbaum que tiene ese atributo también de una enorme capacidad para autorregular sus respuestas. Me hizo pensar mucho también en su larguísimo entrenamiento, digamos, trabajo como bailarina, o sea, ella hizo ballet muchísimos años. De trabajar con López Obrador. También a eso me voy a referir a continuación, pero en ballet una cosa fundamental para no marearte es mantener un punto fijo. ¿No? Y pensaba yo, en medio de este terremoto, me parece que también esto nos habla de esta mujer que es capaz de mantener. Sí. ¿Cuál dirías tú que es su punto fijo? Si le podríamos dar contenido, igual no. Exacto. Pero creo que su punto es la conducción del gobierno. Y eso tiene varias patas, ¿sí? Pero creo que es la conducción del gobierno, que no se le vaya de las manos esa conducción. Esa sería mi primera respuesta. Y finalmente, efectivamente, con todas las enormes diferencias entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, también tienen algunas similitudes, personalidad, son hombres tremendamente protagónicos, tremendamente provocadores, ambiciosos, con relación complicada con las mujeres. Y Claudia Sheinbaum es una experta global, mundial, clase mundial en el trato con ese tipo de hombres. Entonces me parece que tiene muchas ventajas y lo ha manejado muy bien. Para cerrar, me parece que es elocuente y un gran ejemplo de esto, cómo ayer no se manifestó en relación al diferendo tan fuerte, al encontronazo entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación a una crisis migratoria por unos aviones que había enviado Trump, militares y esposados a los colombianos. El presidente colombiano dijo que no. Y, en fin, todo este problema, Claudia Sheinbaum hasta hoy en la mañana dice qué bueno que prevaleció el diálogo. Y por último, pues la flor que le echó y que ya mencionó aquí alguien, de el propio Trump, vis-a-vis lo que dijo de Canadá. Sí. ¿No? Sí, la flor. La flor lo que para dijo México. Trump, vamos bien con México. Vamos bien con México. Bueno, no es poca cosa, Javier. Ahora, mañana podemos ir mal, ¿eh? O sea, por eso es un día cada día. Sí, y yo iba a coincidir con lo ya dicho. Yo creo que lo ha hecho bien Claudia Sheinbaum. De repente me da miedo de que es la calma antes de la tormenta. También. No porque lo pueda hacer mal Claudia Sheinbaum, sino porque del otro lado está alguien sumamente impredecible. Lo que provoca es un día a la vez. Entiendo, pero parte del problema es que el trato tiene que ser un día a la vez, porque ese te obliga a ser reactivo. Totalmente. No te permite planear, te tiene acalambrado, porque vamos a ver qué pasa al día siguiente. Entonces, en efecto, parte de la estrategia de Donald Trump, de negociación, etcétera, es ser impredecible, lo que te obliga a... De manera deliberada. Sí. Exacto. A tratar con él un día a la vez, y eso para mí es un problema. Si bien es tal vez inevitable, sí es un problema. Yo lo que me gustaría hacer es defender el nacionalismo, porque de repente escucho a gente diciendo que eso es lo último que debe de hacer, y una manera de entender cabeza fría, y comparto tu interpretación de cabeza fría como no engancharse. Sí. Pero quiero defender la postura nacionalista, no cualquier nacionalismo, y rechazar de entrada dos nacionalismos que se me hacen de lo peor. Bueno, el de la carta de Gustavo Petro ayer en X, ¿no? Ahí voy. Parecía de la trova cubana eso, ¿no? Un nacionalismo que hay que rechazar totalmente es el nacionalismo chauvinista, especialmente el nacionalismo de Trump, es decir, el nacionalismo que exalta lo nacional por arriba del otro y de lo extranjero. Es un nacionalismo agresivo, etcétera. Ese nacionalismo no lo defiendo y es lo peor que puede haber. También se me hace incorrecto el nacionalismo, vamos a llamarla de mártir.
¿no? Envolverte en la bandera y echarte el vacío para que no capturen la bandera. Sí. Ese nacionalismo de mártir, un poco el tono de la carta de Petro es eso, creo que tampoco es muy productivo y yo no lo recomendaría. ¿Qué nacionalismo creo que sí es pertinente y yo diría importante? Es el nacionalismo que identifica una comunidad, que comparte una historia, que comparte una serie de mitos, una misma usos y costumbres, un territorio, y que esa comunidad genera ciertas obligaciones políticas y éticas a los miembros de esa comunidad. Ese es el nacionalismo que yo defendería y que creo que es profundamente pertinente al hablar del tema migratorio, incluso al hablar de la integridad territorial que Chucho mencionaba el lunes pasado. Pero de entrada en el tema migratorio, creo que el discurso de recibirlos, de apoyarlos, de ayudarlos a reincorporarse a una vida nacional, a los que regresen, ese discurso es un discurso que proviene de origen de un nacionalismo que identifica una comunidad donde parte de esa comunidad está en Estados Unidos y que ve obligaciones políticas, morales, como resultado de pertenecer a tu comunidad, a la comunidad a la que tú perteneces, en el caso de la presidenta Sheinbaum, la comunidad que en cierto sentido ella encabeza, y en ese sentido creo que es muy pertinente ese nacionalismo. Entonces yo distinguiría entre nacionalismos y abogaría a favor de este tercero que menciono. Ahora, fue la primera semana, hay que decirlo, una semana muy intensa, pero al final del día, en los tres temas, digamos, que involucran a México, migración, combate de drogas y el tema de comercial, pues esto apenas comienza, ¿no? Yo creo que lo que filtró el miércoles el Wall Street Journal es una noticia importante, que es Donald Trump quiere ya comenzar desde ya la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Aquí en esta mesa tuvimos ese debate, si él iba a querer tocar a su bebé. Bueno, claramente ya ni lo ve como su bebé y claramente sí quiere tocarlo. Entonces, vaya, no el hecho de que haya pasado una semana bien no significa que esto apenas comienza. De hecho, las deportaciones esta semana fueron de niveles promedio, más o menos de lo que generalmente deporta a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la advertencia que hacías al principio es muy importante. Hay que irlo viendo cada día porque el piropo de hace unos días se puede volver un insulto mañana. El día de mañana. Eso puede cambiar. Y me parece que estamos ante un personaje frente al cual no puede haber en ningún momento un piso de confianza, que en cualquier momento puede haber el giro para lanzarse en contra de México, de la presidenta Sheinbaum, hacer un comentario que la descalifique brutalmente. Entonces hay que estar muy preparados para que eso vaya a estar en los próximos 4 años. Pero dice Javier, y creo que es interesante, no hay manera de estar preparado con un personaje como Donald Trump, ¿no? Si estás... Y te impide ser proactivo. Sí. Tienes que ser meramente reactivo, que eso te pone en una enorme desventaja. Sí. Ahí yo creo que frente a lo que decía Javier, a mí me parece muy importante que nos demos cuenta que el reto que significa Trump, el trumpismo, tiene que jugarse en dos canchas simultáneamente y creo que la juega muy bien Claudia Sheinbaum, sobre todo en la cancha local. Ha hecho muy bien esa defensa razonable, ponderada del interés común. Nadie puede estar en contra de eso, además. De pronto sí creo que tiene estas reacciones de un nacionalismo victimista y esta diferencia entre los mexicanos que tenemos familias buenas, unidas, somos sanos, hacemos deporte y los otros son unos drogadictos. Pero yo creo que ha hecho bien ese trabajo en la cancha interna. Falta, me parece, para tener una visión que no sea solamente reactiva, el trabajo en la cancha del otro lado.
Ahí no veo aún en este tiempo, no lo he visto en el tiempo que lleva desde la elección de noviembre, en donde haya una estrategia clara del gobierno de la República para ocupar los espacios que necesitan una voz mexicana del otro lado de la frontera. Ahí me parece que seguimos bastante, estamos muy retrasados en una estrategia que podría ser más proactiva. Bueno, llama la atención que todavía no se nombre, por ejemplo, embajador en Washington, ¿no? ¿Cómo la ves, Blanca? ¿Estás de acuerdo? Coincido ¿Sí? Totalmente en que ya urge un nuevo embajador o embajadora, porque la verdad ahorita, pues sí, necesitamos un nuevo embajador. O que ratifiquen al que está. Sí, bueno. Ojalá hubiera un nuevo embajador o una nueva embajadora de México en Washington. Creo que el tamaño del reto exige también repensar el perfil que necesitas. Puede haber hecho un buen trabajo Esteban Moctezuma en un determinado contexto, pero es un contexto muy distinto al que enfrentamos ahora. Pero regresemos al tema de qué tanto cómo puedes ir lidiar con alguien como Trump, y efectivamente apenas estamos empezando. Fíjense que yo también tendía a pensar hasta hace muy poquito que era absolutamente impredecible. Hoy tengo algunas dudas ya. Me parece que hay algunos vectores que a mí cuando menos me quedan más claros en este Trump 2.0 en relación al pasado. Me parece que hay un vector claro que tiene que ver con recuperar el predominio indiscutible de los Estados Unidos a nivel internacional y la capacidad de crecimiento de la economía norteamericana, y ahí tiene todo que ver en la competencia con China. Sí. Hay un conjunto de datos que si tú miras te empiezan a hacer inteligibles muchas de las cosas que está haciendo en esa perspectiva. Y tiene un conjunto poderoso de aliados en ese sentido, que sí son, digamos, estas élites empresariales, los grandes titanes de la industria, y básicamente ahí es ir contra China en esta competencia, que no lo gane. Y mucho de la carrera hoy China le dio un golpe a Estados Unidos enorme en términos de inteligencia artificial, pero enorme, ¿eh? Pero ya lo platicaremos. Con DeepSeek. Sí, con su nueva plataforma. Desde la semana pasada, ¿no? Sí. Ok, digamos, hoy cayeron los mercados, pero ya venía cayendo. O sea, y además gira mucho en torno a un lugar en donde convergen lo económico y temas de seguridad nacional, pero por ejemplo, militares. El discurso que hace en Davos es un discurso de un presidente que va a vender su país. Totalmente, dice, pero esa es la estrategia, él va a usar lo que tiene. Sí. Es buen vendedor, vende bien. ¿Sí? Y lo que está buscando es detener el rezago, que lo que entiendo, detener el rezago en el que entró Estados Unidos a raíz de la pérdida de la manufactura, todo lo que eso significó para el tema de generación de energía eléctrica, y hay cómo se vincula lo tecnológico con lo energético. Me parece que es importante verlo a la luz de la competencia con China y el deseo ferviente, digamos, de poder no dejar que China le gane a los Estados Unidos. Y esos son vectores que sí ahí están presentes y que creo que, por lo entiendo, orientan, puedes utilizar, digamos, para tu estrategia de cómo responderle a Trump. Algunos elementos que no sean tan absolutamente volátiles. Estoy tratando de identificar, a ver si podemos ver algunos vectores que no sean totalmente volátiles. A mí me parece que Trump lo que quiere es vamos a hacer buenos negocios. ¿No? Es más que eso, es más que bueno, en términos económicos es mucho más que eso, desde luego, pero en la... Es que yo no creo que es un mero empresario, o sea, la idea de que es un presidente empresario... No, para nada. Incompleta. Pero en su discurso ha sido mucho esto, voy a bajar los impuestos, voy a traer las manufacturas acá, va a ser buenas oportunidades, en fin, ¿no? El Stargate, la inversión, digamos, tan impresionante... en un banco de datos que requiere una capacidad de energía que hoy no puede producir los Estados Unidos. O sea, es así el tamaño del problema que tienen para competir con China en términos de la inteligencia artificial en concreto. Concluye, Javier. Yo diría que su estilo de negociación es impredecible. Es decir, en efecto hay grandes temas, cosas en las que al parecer cree que lo hacen algo predecible, ¿no? Al parecer cree en los aranceles, ¿no?
de una manera más hermosa, de una manera muy profunda e ideológica. Entonces, es una carta, esa es una carta. Yo no creo. Instrumental. Yo no creo porque estoy convencida. Hoy en China hay aranceles que él impuso y que no quitó Biden, porque creen los aranceles. Yo también creo que creen los aranceles. Y varios miembros de su gabinete creen en los aranceles como una manera de y además hay todo, empieza a haber un debate de que a lo mejor es la solución fiscal para Estados Unidos, que también tiene problemas fiscales enormes. Su secretario de Tesoro cree en eso. Claro. Yo creo que en efecto hay esos grandes rubros que dan una cierta dirección, pero yo lo que diría es que a nivel de negociación cotidiana es donde más es impredecible, como estilo de negociación más que de creencias. Y a gran nivel de grandes ideas, sin duda las hay, están ahí, las podemos más o menos identificar, pero también hay ciertas tensiones, no quiero decir que es incoherente, pero hay ciertas tensiones y a veces inconsistencias en su visión. Y no solamente eso, sino que además dentro de su coalición, mencionabas a China. Bueno, Musk, gran enemigo de China no es. No. Pero Rubio sí. Rubio sí. O sea, hay dentro de su coalición, no solamente en la cabeza de Trump creo que hay ciertas inconsistencias, sino que en su equipo vemos reflejadas esas consistencias. Entonces, ¿qué exactamente? Le quiere ganar, no lo quiere destruir. A China. Es bien diferente. Bueno, pero por ejemplo, Taiwán. ¿Qué van a hacer respecto a Taiwán? ¿Lo van a defender? ¿No lo van a defender? ¿Rubio lo va a defender a capa y espada? Trump no sé. Musk sin duda no lo defendería. En fin, hay posturas sobre temas centrales en la relación con China que no queda nada claro qué haría Estados Unidos si sucede A, B o C. Es decir, y eso, entonces, por más que sí existan estos grandes rubros, incluso a ese nivel, hay creo que ciertas inconsistencias en la cabeza de Trump y además divisiones dentro de su equipo al más alto nivel, que va a ser interesante ver cómo evoluciona todo eso, ¿no? Bueno, por cierto, ya nos tenemos que ir a una pausa, pero otro de los países que no le fue mal la primera semana de Trump fue a China, ¿no? Nada mal. Nada mal, ¿no? Pues si no come vidrio, Trump. A Rusia y a China, yo diría. A quienes peor le fue en esta semana es a los aliados de los a Dinamarca, bueno, ya Colombia, ¿no? Lo de Colombia. Hay otro elemento que a mí me parece muy llamativo de esta semana, de estos días, y es esta concentración hemisférica de Donald Trump. Donald Trump tiene el ojo puesto en esta parte del mundo y sus líneas en donde ha insistido una y otra vez es en la región americana, en el hemisferio es cierto. Que está un poco empujando hacia Groenlandia, pero que tiene de Canadá al canal de Panamá esta obsesión de construir una plataforma continental frente a lo que sea la órbita asiática, rusa. ¿Cómo se llamó esa famosa trazo del Papa que se llevó un cacho de Brasil? Lo que él quiere volver a dibujarla, que pase por el Canal de la Mancha. Inglaterra ya del... Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con un tema muy interesante. Pues resulta que a pesar de todas las críticas que se hacen en Es la Hora de Opinar, incluyendo al conductor, los mexicanos están muy contentos con la democracia mexicana. Regresamos. Bueno, perdón, estábamos aquí hablando de lo de Colombia, que qué barbaridad, qué ridículo el presidente Petro, pero ya lo estaremos analizando acá. Por lo pronto vamos a hablar del estudio de opinión conocido como el Latinobarómetro, que dio a conocer que 50% de los mexicanos entrevistados dijeron estar satisfechos con la democracia en México. Viene a la alza. Y bueno, pues esto nos pone en una situación interesante en el sentido de que aquí decimos que la democracia mexicana está muriendo. Bueno, decimos, Kimosabi. Bueno, decimos algunos. Chucho y yo, ¿no? Para que... 50%. Si yo, sí, 50% de esta mesa. De esta mesa hoy. Y resulta que los mexicanos están contentos, Chucho, pero a ver, tú Javier, ¿qué dirías? Era lo que iba a decir. Creo que este estudio provoca una discusión que creo que vale la pena tener. ¿Por qué? Porque desde 2018 hemos escuchado una descripción de lo que viene ocurriendo en México como una deriva autoritaria, que incluso para muchos ha llevado ya a que México deje de ser hoy una democracia.
es una narrativa, y hay que decirlo, bien pensada, bien argumentada, por gente informada, con buenos argumentos, etcétera, etcétera. No quiero negar nada de eso. Pero 6 años después de escuchar una narrativa de ese tipo, sale este estudio y lo que vemos de 2018 a 2024 es una creciente satisfacción con la democracia mexicana. En varias variables. Ahí voy a citar algunas de ellas. Sí. Satisfacción con la democracia mexicana pasa de 16% antes de que llegara López Obrador en 2017 a 50%. Apoyo a la democracia pasa también en ese periodo de 6 años de un 55% a un 74%. Confianza en el gobierno también se incrementa de manera significativa, pasando de 16% a 52%. Incremento en la idea de que México va progresando y por el camino correcto y hacia adelante, pasa del 14% al 45%, y un gigantesco optimismo económico respecto a las circunstancias personales y el país. Creo que aquí hay algo que explicar, dada esa narrativa, insisto, con argumentos sólidos de gente informada y honorable, y estos datos. Puede equivocar creo la que es opinión pública. Creo que es una explicación que vale la pena dar. Y creo además que es un debate que hay que tener, y no creo que sea obvia la explicación para nada. En ese sentido, creo que es un debate que hay que tener, ¿no? Pues a ver, Blanca, regodéense entonces, antes de que entremos Chucho y yo a... No, me parece muy bien cómo lo presentó Javier, como que hay voces informadas, ¿sí? Y convencidas además y con buenos argumentos, que vienen argumentando pues desde la campaña casi de Andrés Manuel López Obrador, que ya estábamos empezando el fin de la democracia mexicana. Por otro lado, un pues amplísimo número de mexicanos considera más hoy de lo que consideraba antes de que llegase Andrés Manuel López Obrador, que en general el funcionamiento del país está mejor, en lo económico es muy claro el optimismo, esta es una de las mediciones que así lo revela, pero hay muchas otras, y claramente en relación a la democracia. ¿Quién tiene razón? Uno podría plantearlo así. Creo que el hecho de que un gran porcentaje de personas piense que esta mesa aquí abajo sea azul, no necesariamente lo vuelve azul, ¿verdad? Pero sí hay que tomarlo en cuenta, porque en política, cuántos están de acuerdo contigo importa mucho, porque eso te da herramientas para poder hacer muchas cosas que en ocasiones, si no tienes ese apoyo mayoritario, por ejemplo, no podrás tener. Que me parece que el punto de partida para una discusión que sea útil desde mi punto de vista es que de la misma manera que Javier, y coincido con él, no descalifica de entrada a las voces que desde hace ya muchos años vienen cantando el fin de la democracia, la deriva autoritaria, etcétera. Parece también importante tampoco, minimizar la importancia de estos números, del que muchos mexicanos piensen que hoy la democracia, que están más contentos con su democracia que lo que estaban hace algunos años. Porque podríamos caer en la cosa de, pues, son unos ignorantes, no entienden, no. En fin, entonces simplemente creo que esas bases serían importantísimas para poder tener una discusión que fuera Yo lanzo útil. una provocación, no sé qué vayas a decir tú, Chucho, pero digamos, aquí hay dos narrativas que se contraponen. Que parecen contraponerse. Exacto. Concedo bueno, más eso, igual no tanto. Vamos a decir que se contraponen, y hay una que claramente va ganando en la opinión pública. Y lo que significa es que han sido más eficaces los que piensan que esto es más una mejor democracia, que las cosas van mejor, en transmitir esa narrativa. Hay un elemento, déjenme ponerlo así, propagandístico, muy característico. De comunicación, para que no sea tan sesgado. ¿Sí? Bueno, de comunicación, porque propaganda ya suena feo, pero pues sí, lo dijimos, el genio comunicativo de López Obrador durante 6 años
pues se ve reflejado a lo mejor en estos números. ¿O no, Chucho? Pero eso significa que ha sido persuasivo ese relato sobre la democracia que se perfecciona o que llega finalmente con el López Obradorismo. A mí lo que me parece que revela una encuesta de este tipo es el que hay una identificación con el gobierno. Que hay un respaldo popular al gobierno que hemos visto pues en las encuestas desde hace muchos años, que ha sido muy sólido, que ha sido muy consistente, que persiste muy firme con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que en ese sentido el respaldo al gobierno pues se traslada a el respaldo al régimen democrático. Este es un estudio que me parece que nos invita a discutir qué entendemos por democracia. También, y cuál es la diferencia que podríamos tener en dos espacios de esta misma mesa, en donde algunos de nosotros quisiéramos acentuar no solamente el componente representativo, popular del régimen democrático, sino también acentuar los derechos, los procedimientos, la legalidad que forma parte del componente liberal de la democracia. Para otros, este puede ser un componente menos relevante en la medida en que ese gobierno tenga el respaldo popular y se produzca esta identificación en la que ha sido tan exitoso el nuevo gobierno. Sí, muy exitoso, yo diría, porque además no solamente en la parte democrática, sino en la parte económica. A ver, las variables claramente dicen que no hemos crecido, o sea, tenemos un déficit de crecimiento, pero la gente cree que la economía va bien, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues podemos hipótesis de que no hay más ingreso disponible, el salario mínimo, los programas sociales, exacto, ¿no? O sea, yo sí creo que la narrativa del López Obradorismo ha sido muy poderosa. Sí, no necesitamos una explicación y solo una explicación de qué podría explicar estas dos visiones encontradas o aparentemente encontradas. Sin lugar a duda, una posible explicación es que en una de esas la discusión es distintas ideas de democracia y la encuesta del Latinobarómetro refleja una cierta idea de democracia y los críticos que han hablado de una deriva, como ya lo dijo Chucho, deriva autoritaria, están hablando de otro tipo de democracia, una democracia constitucional, liberal, etcétera. Otra explicación puede, y no se contraponen, y pueden sumar un tema de comunicación. Sí escucha uno el argumento de que lo que pasa es que la gente es ignorante. Y ha sido manipulada. No, eso vamos a yo te puedo enseñar editoriales, no se trata de mencionar a nadie, de gente inteligente y honorable que pero es un mal argumento, ¿no? Yo creo que sí. Yo quiero ofrecer una cuarta o quinta o sexta, no sé, posible explicación que tiene que ver con la distinción que se hace el gran Peter Mayer, otra vez lo cito, el politólogo irlandés, entre gobierno responsable y gobierno representativo. Él argumenta que toda democracia tiene esas dos funciones, de generar gobiernos tanto responsables como representativos. Sin embargo, esas dos cosas siempre están en tensión, porque a veces hacerlo responsable va en contra de lo que quiere la gente, y a veces hacer lo que quiere la gente puede provocar problemas de gobernabilidad en el largo plazo. Si bien esa tensión siempre está presente, el argumento de Mayer, en este famoso ensayo, es que esa brecha ha ido creciendo y no habla de México, ni sabe de México, ni sabía de México, hablaba de democracias occidentales consolidadas europeas. Su argumento es que cada vez más, a partir de finales del siglo pasado a la fecha, los gobiernos se han vuelto cada vez más gobiernos responsables, que hacen lo que hay que hacer, que promueven las reformas que el país necesita. Disciplina fiscal. Etcétera, ¿no? Y cada vez más son menos representativos, es decir, cada vez se fijan menos en lo que la gente quiere, cada vez escuchan menos a la gente. Y eso ha sucedido. Yo argumentaría que eso ha pasado también, no solamente en el corazón de Occidente, sino en las orillitas, en las democracias que están en las orillitas, desde Hungría a México. Ha pasado en México y precisamente lo que vemos reflejado
en esta encuesta es que la encuesta lo que está evaluando bien no solo es el gobierno de López Obrador, independientemente de la democracia, que era un poco lo que decías hace rato, sino la idea de que estamos teniendo una democracia más representativa. Y lo que había antes era una democracia más responsable. Que era la crítica que se le hacía a la tecnocracia neoliberal. Que hacían lo responsable, hacían lo correcto, digamos, aunque eso no fuera muy representativo, ¿no? Claro, aunque con mucha arrogancia también. Y según Mayer, lo que dice Mayer es que esos gobiernos crecientemente responsables y cada vez menos representativos, lo que generaron fue un desencanto democrático y una crisis de representación que encontró una salida en el populismo que lo que ofrecía era gobiernos representativos, independientemente de resultados. Y el voto, en vez de ser un voto instrumental de escoger al mejor gobierno y castigar a los malos resultados, se vuelve un voto expresivo que ve hacia adelante sin importar los malos resultados del pasado. Muy bien. Y eso yo creo que es una explicación que a mí me funciona y que no toma partido. No dice que alguien esté equivocado, ya, lo diría. Yo no ¿Cuál va a ser el desenlace de esos gobiernos representativos? Es lo que está por verse. Bueno, ¿no? Ya llevan 6 años diciendo que ya viene el desastre, ya viene el desastre, ya viene el desastre. Ok. Perdón, tenemos que ir a una pausa y te prometo regresar con con el desastre. Con el desastre. Regresamos en un momento. Ese es de ustedes. Está bueno aquí el debate en torno a este estudio del Latinobarómetro, donde pues hemos pasado en 6 años a una satisfacción con la democracia y eso nos abre el tema de las narrativas de los que pensamos que la democracia está en peligro. Yo sigo pensándolo, ¿no? No por esta encuesta he cambiado de opinión. Y los que dicen, no, pues ahí está, la gente está satisfecha con este tipo de democracia. Blanca Heredia. A ver, me parece muy sugerente, muy interesante lo que nos plantea Javier de este autor irlandés, Peter Mayer, que plantea esta tensión entre responsabilidad y representatividad. No me convence, a diferencia de otros argumentos de Mayer, no me convence, ni para el caso mexicano, ni para muchas otras democracias neoliberales, les llamaría yo. Fueron democracias que fundamentalmente, digamos, beneficiaron a un grupo minoritario de personas. Y la gente, ¿sí?, esa a la que suelen despreciar tantos intelectuales, tengo que decir, ¿sí?, pues resulta que sí sabe bastante sobre qué le gusta más y qué menos, y dónde le va mejor. Y la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y hay multitud de razones, además económicas, materiales, de lo que ocurrió para amplios segmentos de la población mexicana que estaba en las condiciones más precarias, que vio mejorar su nivel de ingreso disponible, el no tener que estar en el miedo permanente de ya no llegar a la quincena, de qué pasa si se enferma un miembro de la familia, ese pisito de seguridad. Pues eso desapareció, ya no tenemos miedo de la enfermedad gracias a la cuarta transformación. Me parece que se moderó con el incremento en el salario, no solamente el salario mínimo, sino el salario medio. Esto no lo estamos diciendo aquí nada nuevo. Efectivamente, los programas sociales, junto con una narrativa en donde se enfatizó el asunto de que la democracia tenía que ver con un gobierno que trabajaba para las mayorías. Y ahí sí creo que digamos, para mí hay 2 elementos importantes que explican esta diferencia narrativa entre un grupo pequeño de intelectuales, algunos bien intencionados con buenos argumentos, otros menos bien intencionados y con menos buenos argumentos, y la mayoría de los mexicanos y lo que opinan sobre la democracia. Uno, que por democracia entienden 2 cosas, y como Latinobarómetro no dice
¿verdad? No dice, usted piensa que hay más democracia de esa de la que leo y no, o sea, no. Sí. Dice simplemente democracia y cada quien opina, como si pones, es más bello esto que esto, pues cada quien le pone en lo de bello lo que le parece bello. Sí, es subjetivo. Entonces me parece que sí hay un elemento de subjetividad fuerte y para unos la democracia, la única posible, la mejor posible es esa con límites y contrapesos, con pesos y contrapesos, con legalidad, con desde luego el asunto electoral de que gana quien tiene más votos y se les olvida en esa definición de democracia el asunto de que sea un gobierno que beneficie y represente los intereses de la mayoría, como que se pierde. Y no estoy de acuerdo con la parte de responsable versus representativa, porque decir responsable supone que estaban haciendo bien las cosas, aunque la píldora fuera... No, pues ser responsable... No, pero ser responsable tiene una connotación positiva, Javier. Pero era lo que vendían, que eran responsables. No habías dicho que vendían. Tú lo pusiste, responsabilidad y representatividad. Como pero atributos. claro que estaban haciendo lo responsable. No estaban haciéndolo, estaban haciendo lo responsable para sus bolsillos. Estaban haciendo lo responsable para sus bolsillos. A mí me parece muy importante el subrayar que esto parte del entendimiento de los encuestados de la democracia. Sin duda. Estás satisfecho con la democracia de acuerdo a la manera en que la entiendes tú. Sí. Y eso es muy importante. De esa manera, en esta misma encuesta, se ve que los salvadoreños están muy satisfechos También con su democracia, sí. La democracia del señor Bukele. Sí. Es decir, hay una tendencia natural a darle significado democrático al gobierno con el que tú estás de acuerdo. Sí. Hay una parte de eso creo que es así. que es el gran éxito del discurso del nuevo régimen, que Totalmente. es el que ha logrado construir y convencer a la gente de que este es un gobierno propio, suyo, en donde se puede ver de mejor manera en el espejo. Ese es un enorme éxito del el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hereda a Claudia Sheinbaum. Yo creo que debemos entender a la democracia como algo que no es solamente el gobierno que resulta popular, como el del señor Bukele. A mí me parece que no podríamos, bajo ningún concepto, decir que una dictadura popular que viola sistemáticamente los derechos humanos, que transgrede el orden constitucional de su país, merece el título de ser una democracia, así sea la mayoría de los salvadoreños que le atribuye esa característica al gobierno de Bukele. Pero está muy interesante, Chucho, porque en el caso de Bukele, la gente está contenta con Bukele porque ha dado resultados en seguridad, en el tema de seguridad, que era el que más le importaba a los salvadoreños. Y la tendencia natural es decir, eso es democracia. Sí, claro. Porque me das resultados, pero a eso como voy. Dice Blanca. A eso voy, exacto. Y aquí en México también, pues me ha dado mejores resultados que los anteriores, porque los programas sociales o lo que sea. Pero entonces, la otra democracia no dio buenos resultados. Es quizás la concepción de democracia como un gobierno que nos da resultados. Cualquiera que sean esos resultados, que la gente les guste o no les guste, ¿no? Javier. Yo creo que aquí ya último hay que distinguir claramente entre el argumento, lo que está midiendo Latinobarómetro es aprobación de López Obrador. Ese es un argumento. Otro argumento es quien contesta con una idea de democracia, no aprobación de gobierno, idea de democracia que es distinta a la que yo tengo. Las dos cosas creo que hay que discutir. Y tres, yo también insistiría en que esa aprobación de López Obrador o esa idea de democracia es resultado de demagogia o es resultado de que sí hay resultados concretos que no necesariamente tienen que ser materiales y económicos. Pero algo que genuinamente hace de esta democracia una democracia que representa a una mayoría que antes no se sentía representada. Como en El Salvador la seguridad.
No sé si están mejor o Pero eso es o peor meramente económico. resultados. Bueno, por Aquí eso. mi argumento sería que en Están México no mejor, solamente hay los un tema de números muestran resultados, que están mejor, y de aprobación de Cuesta gobierno. decirlo, pero pues sí están mejor. No, es que están mejor. Están mejor, Por hay que cierto, decirlo. Pero no tenemos... todos los resultados están mejor. Igual es, me siento mejor, me siento que hay un trato digno, siento que hay un trato de igual, que antes me ignoraban, me marginaban. Sí. Están mejor, igual están peor en términos materiales. No sé. Pero se sienten más representados. No, los Se datos siente más, eso es muestran- un valor gigantesco. Sí. Las No, a dos- ver, la democracia. A ver, yo insisto, Pues la escribiste narrativa... Un artículo buenísimo en Nexos de eso, de no solo del pan vive el hombre, creo que se llamaba, buenísimo, donde recuperabas esa parte, digamos, simbólica y de la dignidad, pero también reconocías que estaban los elementos materiales. También. Ninguna de las dos cosas alcanza, me parece. Pero a mí, en lo que estoy totalmente en contra, es con la idea de menospreciar a los mexicanos. No, eso, Y ni a pensar los salvadoreños. que simplemente fueron engañados por el encantador de serpientes. Y entonces dicen y mezclan el que les gusta el encantador de serpientes, Andrés Manuel López Obrador, con la democracia. Ahora, hablando de encantadores de serpientes y de narrativas, la pregunta es, del otro lado ya no hay otra narrativa, ya también la oposición no existe, entonces también se han siguen quedado... con la misma, también el se han debate quedado- público, sí. Siguen con la misma No, narrativa de esa ya no misma hay democracia. oposición en este país. Sí, a ver, si son las voces de aquí, algunas voces de la hora de opinar, pues sí, siguen habiendo. Pero en el país hay una narrativa opuesta a la del gobierno. Bueno, hay una, pero no parece tener mucha atracción. No hay, entonces también sí hay un es la misma monopolio vieja de ahora. antes. No, hombre, está Revolcate. muerta esa. Bueno, ¿Quiénes pero son? no, pero sí tiene, oye, 40 y tantos % votaron por, o sea, Bueno, por ese, existe esa ese opción. electorado. Huérfanos. Pero Pero tiene- pero efectivamente no hay, yo creo que da para otro Sí. programa sobre partidos de oposición, ya lo hemos tratado y lo seguiremos Sí. tratando. Y Peter Mayer Yo también tiene diría- un buen artículo sobre Yo diría que por otro lado, Sí. pues la verdad sí estuvo duro el guamazo y pues habría que darles un poco de tiempo. Bueno, no, ha estado durísimo el guamazo, sin duda. Gracias, Javier Chucho Blanca, como siempre. Buenas Gracias a usted. Muy buenas noches.